Vaya que en México hay mucho de qué hablar. La derecha, la ultraderecha conservadora se une para iniciar un nuevo complot, toda una conspiración en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vaya que el periodista Carlos Loret de Mola se pone al frente como punta de lanza de toda esta conspiración. Pero ya el PRI, el PAN y el PRD dicen o nos unimos o nos hundimos. Tenemos que parar a Andrés Manuel López Obrador a como dé el lugar. Y es que el 2024 pues será un momento bastante significativo para la cuarta transformación que ha empezado en México Andrés Manuel López Obrador y que fue un duro golpe para lo que él llamó la mafia del poder que tenía control de la presidencia de la República y hacían grandes negocios al amparo del poder público con la ayuda del presidente de la República. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte este sábado 12 de febrero del 2022. Información importante. Hoy te quiero hablar de lo que está pasando aquí en la República Mexicana. Para esto, pues ojalá nos puedas hacer un comentario desde dónde nos escuchas, desde dónde nos ves y bueno, ¿qué opinas, no? De esto que te voy a dar a conocer, cómo la ultraderecha se une para comenzar toda una conspiración, un complot nuevamente contra el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Han pretendido de todas las maneras posibles descarrilar la cuarta transformación. Intentaron derrocar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y es que hay muchos intereses, no solo al interior de la República Mexicana, sino también externos y vaya que el propio López Obrador ha hablado de la injerencia de Estados Unidos en asuntos políticos internos, que incluso hablaba del financiamiento que se daba desde Estados Unidos a adversarios políticos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero está ocurriendo algo verdaderamente interesante en México. Ya los dirigentes nacionales de los partidos políticos conservadores se han decidido unir, el PRI, el PAN y el PRD, y definieron una ruta ya de adversidad, de confrontación política al gobierno de López Obrador. Pero algo interesante es que más allá de lo que públicamente se pueda conocer y que políticamente se pueda realizar, hay conspiraciones, complot que se están realizando para no solo tratar de desacreditar el gobierno de López Obrador, sino de cara a lo que va a ser la revocación de mandato ya en los próximos meses, en donde el pueblo mexicano va a decidir si quiere o no que siga Andrés Manuel López Obrador al frente de la República como presidente, ahí va a poder elegir a través de una consulta ciudadana, algo que era inédito. Ningún expresidente de la República se había atrevido a ir a una consulta ciudadana para que el pueblo de México decidiera si querían o no que continuara como presidente. Y hoy López Obrador se somete a este juicio popular. Y bueno, obviamente los adversarios están tratando de orquestar todo un escenario adverso a López Obrador. Bueno, dice Bruno Melendres, yes. Delia Flores, expulsen de México a pseudoperiodista Beto Ortiz, que se fue fugado de Perú por no afrontar sus denuncias de pedófilo. Bueno, hay desde luego espacio para el comentario, para la crítica. Bueno, vamos a comenzar con este tema. Miren, voy a exponerle lo que ha estado ocurriendo en este tema y de aquí nos vamos a lo que el PAN, PRI, PRD también definieron. Todo esto está unido, es parte de una estrategia mediática, política, una conspiración, un complot en contra de López Obrador. Y bueno, dice López Obrador, de acuerdo a esta plataforma Infobae, que se caracteriza obviamente por tratar siempre de ayudar a los pues políticos derechistas, pero vale la pena traerlo a colación. AMLO expuso supuesto sueldo de Carlos Loret de Mola, el periodista. Me pone en riesgo, contesta.
el periodista. En un contexto de inseguridad para quienes ejercen el oficio, el presidente compartió la información personal de un ciudadano durante la transmisión de su conferencia matutina. López Obrador aseguró que el periodista tiene ingresos económicos por más de 35 millones de pesos anuales. Durante la conferencia de prensa, el mandatario proyectó una imagen en el que desglosaron los montos que supuestamente cobra Carlos Loret de Mola de empresas y medios como Televisa, Radiopolis, Latinus, El Universal y Washington Post, entre otros. Gana mucho más que yo, pero me da pena porque yo gano muchísimo si se compara con lo que gana el pueblo. No es un asunto personal, yo estoy bien con mi conciencia, duermo tranquilo, pero representa un proceso de transformación, dijo López Obrador en declaraciones que avivó la polémica entre ambos personajes públicos. De inmediato, el propio comunicador Carlos Lórez de Mola, mediante su cuenta de Twitter, en un mensaje, sostuvo que se trata de una persecución. Se dice perseguido, Lórez de Mola. Ponen en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo, es un delito, está fuera de sí este presidente a dictador, este aspirante a dictador, escribió Loret. Lo hecho por el titular del Ejecutivo se informa que se contrapone en una primera instancia a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Entre varios artículos se destaca el 32 junto a sus fracciones primera y segunda, pues habla de las medidas de seguridad que deberá adoptar el responsable al considerar el riesgo y la sensibilidad de los datos tratados. Ello cobra relevancia luego de que Lore de Mola rechazara expresamente la exposición de esa información y a tan solo un día de que se registrase un nuevo atentado al periodismo en México con el asesinato de Eber López en Salinas Cruz, Oaxaca, la noche del jueves 10 de febrero. Así pues, en el contexto de inseguridad que impera para las y los comunicadores en México, López Obrador ha manifestado en su discurso ser consciente de la situación a lo largo del territorio. Y bueno, hay que destacar que Carlos Lore de Mola dio a conocer una información en la que supuestamente uno de los hijos de López Obrador pues vivía muy bien como rico y eso obviamente ha sido una polémica que se ha generado entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Carlos Lore de Mola, que es como la voz, ¿no? De los conservadores, de todos estos adversarios políticos de López Obrador. Dice, gana más que yo. Esto es interesante. Vamos a este otro escenario. Gana más que yo. López Obrador publica el supuesto salario del periodista Lore de Mola y la polémica estalla en la red. El presidente mexicano dijo que solicitaría al Servicio de Administración Tributaria que certificaran esta información, lo que generó reacciones en Twitter porque implica una violación a la intimidad y al secreto fiscal. Eso es lo que gana. Y bueno, se dio a conocer aquí, pues todo este monto de lo que supuestamente gana el periodista, 35 millones 200 mil pesos al año, y López Obrador ganaría 2 millones 11 mil pesos al año, o sea, una gran diferencia que enfatizó ahí López Obrador. Y bueno, el propio Loré de Mola, entre otras cosas, apuntó que las declaraciones del mandatario surgieron tras el reportaje publicado en los sitios de Latinos y Mexicanos contra la Corrupción, en el que se informó que el hijo del mandatario, José Ramón López Beltrán, y su esposa Caroline Adams han vivido en dos propiedades en Houston, en Estados Unidos, con un valor de $1 millón y otra en $371,000. Aunque no se demostró ningún acto ilegal, los autores del texto apuntaron que este estilo de vida contradecía la política de austeridad que promueve el jefe del Ejecutivo. La difusión del sueldo de Loret de Mola durante la conferencia de prensa matutina del presidente mexicano provocó una ola de reacciones en la red. Pues unos a favor prácticamente de Andrés Manuel López Obrador y otros que están muy bien identificados, pues también con el ala conservadora salieron a darle el apoyo a Loret de Mola. Y bueno, en este escenario es que también te quiero compartir, porque todo esto está ligado, lo que está ocurriendo en el ámbito político y tiene que ver justamente con esto.
PAN, PRI y PRD pactan postular un candidato único a la presidencia en 2024. Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, líderes del PAN, PRI y PRD, pues dijeron que esa es la ruta. O nos unimos o nos hundimos. Así fue de claro Marco Cortés al momento de dar a conocer pues esta postura. Tras una reunión con integrantes de Futuro 21, los líderes partidistas se pronunciaron por construir rumbo a la elección presidencial de 2024 un frente lo más amplio posible de la mano de la sociedad civil que les permita avanzar hacia una tercera vía alejada del neoliberalismo y el populismo. Los dirigentes de los tres partidos de oposición reconocieron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entró en un escenario de desesperación y no va a cambiar. De ahí que la tarea central de la oposición será mantenerse unida, así como reforzar su coordinación y mecanismos de colaboración. Así es como pues lanzan este mensaje los ultraderechistas en su desesperación, pues están ansiosos de regresar al poder, controlar a la presidencia de la República mexicana y volver a hacer grandes negocios al amparo del poder público. La corrupción es lo que alentaron durante el gobierno neoliberal, los gobiernos del PAN y los gobiernos del PRI en los últimos 6 sexenios aquí en México. Pues ojalá nos puedas dar tu punto de vista, tu opinión, como siempre para nosotros es importante. Te saludo desde el sur de México, aquí en la República Mexicana. Recuerda, los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima.